Andrea Nieto es una periodista con todos los quilates, pues. Una mujer que no tiene pelos en la lengua para decir las verdades de frente, al pan pan y al vino vino. Ella, con su programa El Control, pues se ha convertido en el dolor de cabeza de Gustavo Petro, porque es que ella en 4 o 5 minutos resume claramente sobre muchos temas nacionales. Muchos tienen que ver con Petro. ¿Por qué? Pues Petro es el mayor generador de noticias del país y en muchos años, así que pues es lo que hay, ¿no? Petro. El Control llegó a sus 1000 emisiones, 1000, con millones de vistas, millones de likes. Veamos a María Andrea Nieto pues celebrándose a sí misma ella este logro, pero es que esa es una manera de hacer patria. Eso sí que es una manera de hacer patria, como lo intentamos hacer nosotros aquí desde DF, ¿no? Desde nuestra trinchera muy humilde, pero levantamos la voz y ponemos la cara, no nos escondemos. Todo mundo tiene clarísimo que este gobierno o este desgobierno le está causando el peor y más grande daño al país en toda nuestra historia republicana, y aquí en De Frente lo decimos, y por eso con mucha frecuencia también reproducimos los videos de María Andrea Nieto. Escuchemos a María Andrea Nieto, el gran dolor de cabeza de Petro. Hoy le haremos el control a los 1000 controles. Sí, el control llegó a su edición número 1000. Gracias al apoyo de todos ustedes, la disciplina, constancia y el esfuerzo de un equipo que día a día le mete todo el empeño para presentarles el análisis de las principales noticias de Colombia y el mundo. En estos 1000 controles hemos llegado a 650 millones de reproducciones y 1200 millones de alcance. Apuesto a que ustedes quieren saber cuáles han sido los 10 controles de los 1000 controles más vistos y con más de 2.5 millones de reproducciones en promedio en todas las redes de Revista Semana. Pues aquí se los tenemos. El más visto de todos fue el de Nayib Bukele y sus declaraciones que explotaron en las redes sociales cuando le dio por defender por fin los derechos humanos de la gente honrada. Yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. ¿Qué diferencia? Porque Petro a la gente honrada en Colombia le dice que los blanquitos ricos. El segundo control más visto es otro de Nayib Bukele cuando puso el dedo en la llaga al defender su política de seguridad. Y aún así, ustedes han logrado desarticular a 2 de las estructuras criminales terroristas más fuertes del continente. ¿Qué diferencia con los dictadores, como Maduro? Ciberfascista. El tercero fue también de Nayib Bukele con la peinada que le dio al presidente Gustavo Petro, que sucedió cuando Petro, en medio del escándalo de las platas de los narcos que recibió su hijo Nicolás para la campaña presidencial, se puso a buscarle camorra a Bukele para levantar una cortina de humo. Fue por lana y salió trasquilado. Póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Un presidente bruto. El cuarto fue a los izquierdistas que no soportan el éxito de Nayib Bukele. Sucedió cuando la directora de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, criticó la política de seguridad del presidente de El Salvador. La discusión en El Salvador no es si se necesita o no una política para desmantelar a las pandillas y proteger a la ciudadanía. El problema es hacerlo de manera poco efectiva y violando derechos humanos. ¿Así efectivo como la paz total de Petro? A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. El quinto fue el control a la vicepresidenta Francia Márquez y su de malas. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran, pero de malas, soy la vicepresidenta de este país. El sexto fue el control a la representante republicana María Elvira Salazar y su dura crítica a Gustavo Petro. I'm going to tell you who he is. He's a thief, he's a socialist, he's a Marxist, he's a terrorist, and he's leading the poll for president of Colombia. Do you share my opinion about Petro? ¿Tenía razón o no? Presidente corrupto.
De estos 10 controles, ¿cuál fue el que más les gustó? Los leo en los comentarios. El 7º control fue a la indelicadeza de la vicepresidenta Francia Márquez por una denuncia del representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Se quedó con los subsidios de ingreso solidario, programa destinado a las familias más vulnerables, a los más pobres durante la pandemia y pospandemia. ¿Ya podemos decir que la vicepresidenta salió bastante conchuda o todavía no? Eso ya no es problema mío. El 8º es el control a los petristes arrepentidos, que fue cuando Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía, Julián Román and Friends se quejaron porque en el Ministerio de Cultura habían puesto al profesor de piano de las hijas del presidente Petro como ministro. No hay un rumbo cierto en el Ministerio de Cultura. Lo que hoy sucede en esta cartera no representa una visión progresista de las artes y la cultura. ¿Qué dirán ahora que es poesía pura? ¡Qué burro el Petro! El 9º fue el control a Maduro y Petro, los socialistas de privilegios capitalistas, que fue cuando Maduro asistió a la cumbre de la CELAC y causó revuelo por la indignación que despertó. Estas fueron las palabras del entonces presidente de Paraguay, Abdo Benítez. En ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo. Si ven, todo el mundo ve un dictador desde hace rato, menos Petro. Ciberfascista. Y el 10º control más visto de los 1000 controles fue el control al fuera Petro. Y un totazo con la realidad, que fue el inicio del himno de la oposición y uno de los momentos más contundentes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Disfruten, recuerden. Hoy a esos colombianos, el herido ego del Capitán Planeta les dice: Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. A los progres les molesta que recordemos los trenes imaginarios de Petro, el derroche de Francia y sus paseos al África, los escándalos de corrupción de su gobierno y los escándalos de su familia. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá. En el control seguiremos defendiendo los valores democráticos, la independencia de poderes, la Constitución de 1991, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a ejercer la oposición, el libre mercado y la alternancia de poder. Nos oponemos a cualquier violación de los derechos humanos, venga de donde venga. Abogamos por la libertad de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Condenamos las dictaduras de Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Y le decimos a los colombianos, ojo con el 2026. Acá seguiremos con valentía y amor patrio. Y recuerden, soy María Andrea Nieto y esto es El Control.